Continuamos con nuestra clase número 5 del curso y estábamos trabajando, estábamos pensando cómo trabajar con los alumnos el concepto de límite, pero antes de eso, Gerardo, tengo una pregunta. Escucho. ¿Para qué enseñamos límite en matemática, en la escuela secundaria, en la universidad? Bueno, como veníamos conversando la semana pasada, lo que estamos viendo son distintas técnicas o distintos métodos para poder caracterizar a las funciones, decir qué es lo que la hacen especial o distintas de otras. Y el límite también aporta en ese sentido, porque ocurre el caso de trabajar con funciones que tienen puntos de discontinuidad o saltos, y donde los procedimientos algebraicos o aritméticos que veníamos aplicando anteriormente van a ser insuficientes para poder justamente dar cuenta de estos fenómenos. Perfecto. O sea que para una función que fuese continua, ¿sí? Sin saltos, sin esas particularidades, no tendría sentido el sentido del límite. Claro, para las funciones que son continuas, digamos, los conocimientos que previamente disponemos, va a ser suficiente para poder dar cuenta de cualquier valor que le corresponda a la imagen. Excepto para los casos que x, o sea, la variable independiente, vaya hacia infinito o menos infinito, donde ahí tendríamos que dar una característica de la función, si toma cualquier valor, o va hacia infinito, o va hacia algún punto en particular. Claro, en el infinito sí. Supongamos una función lineal, digamos y igual a x o f de x igual a x. En ese caso particular, A ver, pero vamos a escribir una función lineal cualquiera para ir mirando los ejemplos. En este caso, ¿sí? Tendríamos que justificar, digamos, por qué no se me está ocultando la función. Continuemos después hubo problemas en la página, en la carga de la página anterior. Por ejemplo, esta función lineal que estábamos diciendo que podríamos dar cuenta de un argumento, una justificación de por qué cuando x tiende a infinito, ¿sí? sí. O sea, básicamente nosotros vemos que es una función creciente. Incluso podríamos seguir haciendo zoom o mover la gráfica y seguir visualizando esto. Pero se transforma casi en un acto de fe creer de que así sí hasta el infinito. Muy bien. Después podríamos tener otra función continua, como por ejemplo, vamos a escribir 1 sobre x, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, en este caso va hacia un valor particular. Claro, acá miren, focalicemos solo en el primer cuadrante para cualquier valor real positivo de dominio, como dominio de la función. Perfecto, más o menos voy a dejarlo así. En este caso va hacia un valor particular. Algebraicamente podemos analizar por qué las imágenes son siempre positivas. Vuelvo a decir, para el dominio de los reales positivos, ¿no? Pero que sea asintótica cero es algo que podemos estudiar gracias a los conceptos de límite. Y también acá tenemos otro ejemplo, una función continua, ¿sí? Que en este caso hacia infinito o hacia infinito no vamos a tener límite. Entonces, medio que, como dijimos al comienzo, trabajar con funciones continuas nos servirá para analizar o justificar qué pasa cuando la variable tiende a infinito o a menos infinito. ¿Sí? Sí. Bien. En los otros casos, la recomendación es trabajar con alguna función que tenga algún punto de discontinuidad. Perfecto. Podemos iniciar con esas discontinuidades salvables, o sea, del tipo de funciones racionales. Muy bien, veamos un ejemplo. 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Voy a ocultar la función trigonométrica que había tomado como ejemplo. Ahí tenemos esta función. Voy a cambiar, voy a poner en el numerador, voy a hacer el ejemplo más clásico de x cuadrado menos 1. ¿Sí? Observemos. El GeoGebra grafica una recta, parece continua, ¿sí? En todos sus puntos. Y, De hecho que si nosotros preguntásemos,
la mayoría de los estudiantes, y no solo de los estudiantes, digamos, la mayoría de las personas respondería que es una recta. Muy bien. Ahora, si vemos el valor de la función en 1, como dijimos hoy, nos dice que no puede encontrar la imagen de esa función en 1. Bien, en este caso, ¿sí? Supongamos que tenemos esta fórmula que está acá, la expresión algebraica de esta función, aparece en un programa, ¿sí? De computación. Sí. Cuando toma el valor x igual a 1, ¿sí? Se colapsaría el programa porque no puede encontrar un valor, no puede responder. Pero mirando la gráfica podríamos decir que podemos darle un valor. Claro. ¿Sí? La pregunta acá no es qué valor toma la función, sino qué valor tomaría la función. Perfecto. En este caso, cuando se anule el denominador. ¿Sí? Sí. Convengamos que eso es muy, muy importante, ¿sí? Porque en una calculadora, en una computadora, buscamos el valor de la función en x igual a 1, no nos da nada, pero podríamos, como vos decir, intuir, predecir, después vamos a justificar, Sí. ¿sí? Cuál podría ser ese valor. Eso nos ayudaría a, por ejemplo, evitar el colapso ese en la computadora, dando la expresión y aparte diciendo cuál sería el valor para x igual a 1, ¿no? Convengamos que también ahora uno de los conceptos más importantes, el de derivada, ¿sí? También tiene se comporta de la misma manera, Sí. ¿no? Se anula el denominador, no podemos hacer un cálculo, pero trabajando con límites sí lo podremos hacer. Claro, en ese caso lo que buscamos es que ese delta de x tienda a 0 y entonces el cociente incremental, digamos, en ese límite pasa a ser una indeterminación. Bien, viendo los ejemplos que nos habían dado, ¿sí? Creo que es uno de los puntos más importantes, ¿sí? El de tener una discontinuidad en un punto, así una discontinuidad evitable, ¿sí? O el del salto para analizar, no una función polinómica continua en todos sus puntos. Me parece que va a ser lo más atractivo o novedoso, ¿sí? Para tratar de captar la atención de los alumnos. Lo que buscamos es que sea una función, digamos, conocida o relativamente conocida, o por ejemplo en esta gráfica, que sea una gráfica conocida, pero en donde se crea un desafío cognitivo a partir de una situación muy particular. La pregunta acá es ¿qué ocurre en 1? Muy bien. Bueno, esa es nuestra idea, entonces con eso, con estos razonamientos vamos a comenzar ahora en la próxima entrada a ver algunos ejemplos y herramientas que nos podría brindar GeoGebra para trabajar el concepto de límite. A eso voy a aclarar, nosotros vamos a trabajar con el concepto de límite, no vamos a llegar a la definición precisa de límite en estas actividades. Muchas gracias. Seguimos.